Hola a todos y bienvenidos a Data Designer Podcast. Yo soy su host Meli y pues les doy la bienvenida a este nuevo espacio de diálogo, de plática, a esta versión 2.0 de Data Designer. Y el día de hoy quiero empezar este primer episodio hablando de por qué cerré Data Designer hace un año. Un poquito de contexto para los que no saben. Hace un año y un poquito más anuncié en mis redes de Data Designer que cerraba mi estudio de diseño. Y la verdad es que en ese momento no sentí que tenía ninguna explicación que dar. La verdad es que no me imaginé que fuera a impactarle a tantos la noticia y a interesarles qué es lo que estaba pasando. Y yo no tenía las herramientas en ese momento para comunicarlo, pero el día de hoy vengo aquí a contarles un poquito lo que hay detrás de este behind the scenes, qué pasó, por qué cerré, cómo decidí. Entonces vamos a platicar un poquito del cómo y por qué cerré Data Designer hace un año. Ok, entonces, contexto. Data Designer fue un estudio de interiorismo que durante 5 años tuve el gusto de hacer proyectos comerciales, residenciales, corporativos, hospitality, restaurantes. La verdad es que fue mi sueño siempre tener un estudio de interiorismo y puedo con muchísimo orgullo decir que lo tuve, lo hice y lo gocé inmensamente hasta que me desconecté por completo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? O sea, lo que pudo haber sido literal la historia más out of the blue para muchísimos de gracias a todos, cierro. Literal, ChatGPT, mi mejor aliado para escribir ese mensaje, porque yo, Melissa, estaba completamente drenada en ese momento y lo único que quería era tocar base y decir, o sea, me voy, me explicó, ya no puedo más y por fin puedo descansar. ¿Y qué pasó? Yo durante 10 meses estuve en un proceso terapéutico con un psicólogo, en un ir y venir de cómo sí, cómo no, por qué no, valía la pena continuar con el proyecto de Data Designer. No se imaginan, obviamente, o algunos se pueden imaginar, la inmensa lucha interna que yo sentía de tener esta desconexión con el proyecto, este agotamiento tan pero tan profundo, mental, emocional y sobre todo físicamente, pero al mismo tiempo creer que tenía que sostener eso porque no podía fallarle a tantas personas que se me venían a la mente en ese momento. Principalmente mi equipo de trabajo, mis proveedores, mis clientes, mi familia, mis amigos y en general, principalmente pues a mí misma, ¿no? Y la realidad es que el burnout me encantaría decir que es una moda, pero es una realidad. Y sí puedo entender que se ha normalizado porque llegamos a glorificar el exceso de trabajo y nos consideramos muchas veces recursos inagotables dentro de nuestra propia empresa. Entonces, a la hora de medir la chamba y crear esta rutina de trabajo, muchas veces pues nos consideramos literalmente inagotables. O sea, creemos que vamos a poder con un ritmo súper elevado. Traemos el sistema nervioso en modo supervivencia. Una metra tras otra, no paramos, horarios extendidos. En nuestro caso, todos los interioristas me van a entender perfectamente. O sea, montaje tras montaje, proyecto creativo, entrega, cotización, visita a talleres, reuniones con el equipo creativo. O sea, realmente lo que empieza como un sueño freelance de me encanta el diseño y me encantaría tener un estudio de eso. O sea, llega un punto donde lo menos que haces de tus 8 horas al día laborales, ojalá fueran 8, es diseñar. O sea, realmente lo que haces es coordinar, administrar, resolver problemas, animar a otros a seguir su trabajo, sonreír y decir si se puede y ahorita averiguo cómo. Y el tema es que cuando eres un líder creativo en una prestación de servicios, tu creatividad, o más bien tu no creatividad, es palpable y merma el proceso creativo. Y es muy complicado que no se note tu ausencia. Tu ausencia, o sea,
literal puedes estar en una sala de juntas físicamente, mentalmente, pero si emocionalmente estás desconectada del proyecto, si estás completamente agotada, si ya no sabes ni qué proyecto tienes enfrente, ni qué plano realmente estás revisando, las cosas poco a poco empiezan a tener fugas, empiezan a existir errores. Y en mi caso eso fue, o sea, realmente lo que pasó. Tenía un burnout tremendo, o sea, yo podía acostarme y no moverme 2 días seguidos, o sea, eran 48 horas de estar en un estado de roca, así le digo yo, o sea, más que una depresión, más que una desconexión, más que un tema emocional, era un cansancio, o sea, un agotamiento tan profundo que realmente dejé completamente de disfrutar lo que hacía. Entonces, lo que inició desde la ilusión más grande, pero también desde la autoexigencia probablemente de las más pesadas que me he impuesto, que, a ver, yo soy de la idea de que las cosas tienen que venir con mucho, mucho esfuerzo y con mucha constancia, y hay siempre un desgaste, ¿no? De adaptación, y tenemos que proponernos ese esfuerzo, pero también, o sea, he aprendido de esa autoexigencia a entender lo que ya no era sano o lo que ya no me funciona a mí. O sea, a ver, yo respeto, ¿no? Pero yo hoy vengo a contarles lo que a mí me pasó, y lo que a mí me pasó fue que en el crecimiento tan grande que tuvo Date, o sea, para mí era como me habla un cliente más, yo contrato a una persona más para atender a ese cliente, ¿me explico? O sea, no se me va a ir un cliente, no se me va a ir un proyecto, y si necesito tener a 15 personas, las tengo mañana, con tal de atender a esos 15 proyectos. Y, y pues subestimé lo que esos 15 proyectos iban a necesitar. Esos 15 proyectos tenían 15 colaboradores, o sea, 15 diseñadores a mi cargo, que ya requerían un administrador, que ya requerían un contador, que ya requerían a alguien en el área de compras, que requería a alguien supervisando montaje, que necesitaba ya no 1 ni 2 talleres de carpintería, sino 3 o 4 para dar abasto a esos proyectos. Y además esos 15 clientes quieren una atención personalizada donde te atienda Melissa, me explico, donde te atienda la persona que es la cara de esa empresa. Y entonces, de repente, pues no hay suficientes partes de mí para atender todo ese esquema, y empiezo yo a sobreexigirme y sobreesforzarme al punto que pues simplemente no pude más. Me sentía a 100 kilómetros de distancia de mis proyectos, esa es la realidad. Dejé de conectar con el interiorismo y, o sea, en un punto lo que quería era literalmente yo, o sea, presentarme la renuncia a mí misma y pedirme un descanso. Pero ¿qué pasa? O sea, que tienes que armar un plan de salida. ¿Por qué? Porque tienes la renta, tienes los contratos de colaboradores, tienes a los clientes, tienes proveedores que cuentan con tus proyectos para, literal, para llevar comida a sus casas. Entonces, no puedes dejar de ver todo eso, todo el sistema que creaste. Eh, y aunque no somos indispensables, gracias a Dios, pues sí está esta sensación de dejar abajo a ese número de personas de distintas maneras, y sobre todo, bueno, de poder un cierre, ¿no? De poder cerrar contratos en su debido momento para no pagar penalizaciones, y hacer todo un cálculo, ¿no? Entonces lo que yo hago es que espero un periodo de vacas flacas para anunciar, voy despidiendo empleados, voy dando las gracias a colaboradores, voy hablando con mis proveedores más cercanos, planteándoles lo que está pasando para que no sea una sorpresa de un día para otro, y empiezo a decirle que no a nuevos proyectos. Es un sentimiento de impotencia, coraje, miedo, o sea, yo conmigo batallé mucho con esas emociones, decir, sí necesito cerrar, sí tengo que cerrar, pero una parte de mí decía, eres cobarde, no estás siendo suficientemente fuerte, todas las empresas pasan por esto y lo sostienen, tienes que poder, busca maneras de cómo sí. Pero a lo que voy es que mentalmente podía buscar estas 15 estrategias, y me llegué a sentar con diferentes personas, capacitadores y personas que se dedicaban justo a generar estrategias, pero era tal mi desgaste y mi desconexión con mi proyecto que lo que necesitaba era realmente alejarme
restaurarme, contenerme, escuchar todas esas emociones, hacer un análisis, o sea, qué hice bien, qué hice mal, con qué me quedo, de qué me despido, para reiniciar, ¿no? Y la verdad es que quería sentarme frente a frente conmigo en el silencio absoluto de cero proyectos, cero mensajes, cero compromisos y preguntarme a mí misma, Melissa, ¿todavía te gusta el diseño de interiores? Porque ya no era algo claro para mí. Entonces, bueno, ya se imaginarán todas las emociones, todo el proceso psicológico que me llevó a tomar esta decisión. Y finalmente lo hice. Y es el mensaje que subí a mis redes, que obviamente fue como súper abrupto y novedoso para muchos, pero detrás de eso hubo, o sea, llanto, pataleo, rehúse, negación, no lo vuelvo a intentar, sí, a ver, mejor, tú voy a tomar ese proyecto, no pasa nada, igual y aquí me reconecto con esto. Pero finalmente, o sea, internamente la decisión estaba tomada. Internamente yo necesitaba ese descanso y esa pausa. Entonces finalmente decidí tomarlo. Y lo que yo le decía a un proveedor mío, a un carpintero que es un gran amigo y hablamos mucho del tema del burnout, de cómo, a ver, o sea, los mismos proveedores que viven los proyectos sobre diseño están cansados y la verdad es que ahí es donde te das cuenta que todos estamos un poquito en lo mismo, pero cada quien lo maneja diferente y cada quien tiene diferentes propósitos, ¿no? Pero yo hablaba con él y le digo, es que yo soy de la idea que, o sea, que tengo que retomar ese poder y el día que yo quiera puedo pausar y el día que yo quiera reiniciar, yo reinicio. O sea, no voy a sentir que fracasé y que una vez tomada esa decisión no tengo vuelta atrás. O sea, me voy a permitir tomar esta decisión sabiendo que si el día de mañana vuelvo a tener las razones para y el propósito para, yo arranco de nuevo y arranco más fuerte que antes, ¿no? Entonces me regalo esa oportunidad. Ahorita lo veo como un acto valiente. En su momento no lo veía así realmente. Ok, ahorita me voy a qué aprendí, cuál es mi reflexión de ese estado en el que llegué a estar, cuál es mi idea, cuál es mi intención con este podcast. Quiero que tú interiorista, tú emprendedor creativo, ahora sí que prestador de servicios creativos, ya sea para redes, diseño gráfico, la prestación de servicios creativa tiene muchas similitudes independientemente del ramo o la especialidad en la que estés. Pero ¿cuál es mi idea? Quiero que el día de hoy tú, sin llegar a cerrar, puedas aprender un poquito de mí y de mi historia. Por eso la comparto de esta manera, para que para ti las cosas tengan otras ópticas, otros matices, otros caminos. Y sobre todo, quiero que te sientas acompañado, acompañada en este camino creativo, en lo que puedas resonar conmigo, en lo que puedas conectar conmigo. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendo? Yo aprendo que tener un propósito claro cuando inicias un proyecto es sumamente importante. Un propósito es por qué y para qué. Yo, si soy sincera, mi por qué y para qué al inicio de Data Designer, por la etapa en la que yo estaba de vida, estaba acompañado también de carencias, de necesidades, ¿ok? Estaba la necesidad económica de hacerme cargo de mí misma por la etapa y la decisión en la que yo estaba en mi vida. Yo estaba viviendo sola, pagándome una renta, pagándome un carro, pagándome seguros, gastos médicos, muebles, vida, viajes, gustos, todo. Entonces, de mi vida dependía, más bien, de Data Designer o de mi éxito profesional en Data Designer dependía mi vida, ¿no? En cuanto a sustento económico. También estaban estas ganas gigantes de mostrar hacia afuera, a manera egocéntrica también, lo que yo era capaz de hacer o el talento que yo podía tener. O sea, había esta hambre o este deseo de tener ese reconocimiento, ese aplauso de ciertas personas específicas de mi vida, tal vez de mis papás, tal vez de amistades, tal vez de otros diseñadores. Yo tenía obviamente esas ganas, ¿no? de probar eso y creo que, aunque eso no es necesariamente algo malo y tampoco una necesidad económica, hay subtonos en esas intenciones y es importante tenerlas claras para intencionarlas desde una manera que no sea una urgencia y una necesidad como tal. O sea, puede ser un deseo para sumar pero es distinto cuando arrancas desde la supervivencia, desde la necesidad, porque ahí puede ser que esa hambre también te haga perder un poquito el foco
tomar decisiones. Es que no tomas las decisiones igual muriéndote de hambre que sabiendo que ya es hora de comer, ¿me explico? O sea, es distinto. Entonces, por ahí yo tengo ya ahorita muy claro, siendo yo un árbol que se planta en una maceta, o sea, cómo me enraicé y desde dónde, ahorita a nivel madurez, o sea, creo que tengo mucho más claro dónde me sembré en este proyecto y ahorita tengo claro desde dónde me gustaría sembrar nuevos proyectos y es un lugar distinto. Entonces, el propósito, el para qué, me parece sumamente importante porque también desde ahí alimentamos el proyecto, ¿no? Ahí continuamente regresamos. Si tú tienes un propósito claro y es un propósito también que va más allá del dinero que puedas conseguir, más allá de los aplausos que vayas a recibir, más allá de la aprobación que crees que puedas tener, creo que las decisiones van siendo un poquito más congruentes. Porque tal vez se acerca un cliente que no es cliente, ¿me explico? Un proyecto que no es realmente de tu interés. O tal vez tienes un cierto número de proyectos y estás claro que es el número de proyectos que quieres y puedes manejar en ese momento. Y desde esa templanza admites que un proyecto, una prospección de cliente nuevo, tal vez no es el momento oportuno para tomarlo y sabes decir que no. Porque valoras y tienes claro que tu calidad de vida y tu balance en las otras áreas de tu vida son sumamente importantes para que tu persona esté bien balanceada y tranquila para la parte profesional, ¿no? Que es una de las rebanadas del pastel, no el pastel completo. Entonces, el tema del propósito es importante, importantísimo. Centrarnos, ¿no? A ver, estos son los proyectos que me interesan. Este es el cliente que quiero atender. En esto quiero ayudar, o sea, quiero servir. O sea, ya no sé a veces si como prestadores de servicios tenemos ganas de servir. O sea, tenemos ganas de esa interacción humana, de ese vínculo, de esa conversación. O sea, finalmente nos dedicamos a resolver problemas. Entonces, esa conexión con el cliente, ¿la queremos tener? ¿Con qué clientes queremos realmente conectarnos? Entonces, esos planteamientos vienen, o sea, los podemos hacer cuando hay un propósito, un lenguaje, ¿no? Entonces, eso es lo primero que aprendí, es el tema del propósito, la selección de clientes, la selección de proyectos, la selección de un equipo de trabajo que realmente comparta contigo esa visión, esos valores y siempre tener esa conexión contigo mismo para encontrar tu centro y seguir creciendo a nivel personal para que tu empresa crezca contigo. O sea, algo que me quedó clarísimo es que al final, o sea, un emprendurismo, un emprendimiento es un reflejo de nuestro propio crecimiento personal. O sea, mi negocio muchas veces me retó a nivel personal en temas que eran realmente y fueron oportunidades de crecimiento para mi persona. Entonces, mientras más le dediquemos a nuestra introspección, a nuestra superación, o sea, todo eso se va a ver reflejado finalmente en nuestro negocio, ¿no? Entonces, esos son algunos de mis aprendizajes. Mi intención en este podcast es desmenuzarlos. Quiero hablar un poquito de todo esto. Quiero pausar, quiero hablar de la selección del cliente, quiero hablar del tema de las ventas, quiero hablar del tema de los proyectos, quiero hablar de proveeduría, de experiencias que viví. Pero les decía, en este capítulo quería cerrar de una manera vulnerable, de una manera sincera con ustedes y decirles qué es lo que pasó. No fue una catástrofe, no fue un mal proyecto, no fue una bancarrota, no es que me casé y entonces mis roles matrimoniales me impidieron trabajar, no. O sea, fue un agotamiento profundo, una terapia de 10 meses de acompañamiento psicológico y de muchísima valentía para tomar una decisión que en ese momento mi ser necesitaba. Entonces, estoy orgullosa de poderlo platicar hoy. Estoy feliz de que exista esta plataforma y pues hoy la comparto con ustedes y deseo que podamos conectar y platicar mucho desde aquí. Voy a abrir una cajita de preguntas en Instagram porque quiero al final de cada episodio leer un par de preguntas de ustedes, contestarlas
y llevar con ustedes un acompañamiento para que podamos regresar a este espacio siempre que lo necesitemos. Y quiero que recuerden que en esas dudas, en esa incertidumbre, en esos pensamientos que compartimos como creativos, no están solos. Y quiero que siempre encuentren, así como muchísimos de ustedes estuvieron llenándome de mensajes, expresándome que en mi cuenta, en mi persona, en Data Designer encontraban un espacio seguro de diálogo, pues hoy quiero honrar esas palabras de ustedes y decirles que en sus comentarios, en sus preguntas, en su apertura, encontré un nuevo propósito. Y estoy súper agradecida con ustedes por eso, porque entablar esta conversación me hace súper feliz. O sea, me hace feliz poder conectar con ustedes, platicar con ustedes, acompañarlos y ayudarles a que sus emprendurismos sean lo más sanos posibles, que sean auténticos y que lleven un propósito detrás de cada proyecto, de cada contrato, de cada todo. Entonces, pues, los invito a seguirme en Instagram, los invito a seguirme en Spotify, en este nuevo canal de podcast, y cada 15 días voy a estar subiendo un nuevo tema y espero sus preguntas, espero sus dudas y por aquí nos estamos viendo. Adiós, hasta la próxima.